Hola i benvinguts a un nou programa del Parlem. Este 25 de novembre se celebra el Dia Internacional per la Eliminació de la Violència contra la Dona. Per parlar d'estos temes tenim el gust, el plaer i l'honor de comptar així al plató de Telepobla amb Susana Xisbert, fiscal de violència contra les dones, a més d'un ampli currículum que anirem desgranant al llarg d'este programa. Bienvenida y muchísimas gracias, Susana. Encantada de estar con vosotros. Sí, lo primero que te quería preguntar es, este 25 de noviembre, este año cumple 20 años desde que se conmemora. ¿Es necesario todavía un día contra la violencia de las mujeres o es más necesario que nunca? ¿Cómo están las cosas? Pues yo creo que es más necesario que nunca. Yo tenía la esperanza, siempre empiezo, cuando hablo el 25 de noviembre, siempre empiezo diciendo que ojalá no tuviera que estar aquí o estuviéramos aquí para hablar de otra cosa. Pero yo creo que ahora más que nunca, porque ahora hay voces que se han levantado para ir en contra de cosas que teníamos asumidas. Entonces, pues hay que reforzar el mensaje y hay que continuar adelante. No podemos callar. De hecho, en el Ayuntamiento de Madrid parece que va a ser el primer año que no se va a hacer un manifiesto común. Lamentablemente, en el Ayuntamiento de Madrid y en varios ayuntamientos, en muchos ayuntamientos grandes y pequeños de España, porque evidentemente hay un grupo político que se ha opuesto a esto hay que llamar a las cosas por su nombre. Y a mí realmente lo que me preocupa, lo que me asusta, no es solo que no se haga el manifiesto conjunto, sino pues la poca repercusión, ¿no? La poca indignación que ha causado que no pueda hacerse una cosa que viene haciéndose 20 años sin ningún tipo de fisura. Y este año, lo que ya llevamos de año, 51 víctimas, 51 mujeres, ¿no? ¿Cómo leemos estas estadísticas? Pues bueno, la verdad es que el número de mujeres asesinadas es la punta del iceberg, ¿no? Una punta muy pequeñita de todo lo que engloba la violencia de género. Pero bueno, por un lado tenemos que dejar claro para todos y todas aquellos que insisten en que la ley no funciona, que aún así, cuando no estaba la ley eran 90 y muchas, cerca de 100, y cuando no se computaban pues ni se sabía. Y esto es la mitad, las cosas son así, esto hay que decirlo. Exactamente 51 más de las que deberían haber, eso también es verdad. Pero bueno, está claro que estamos fallando, y estamos fallando no tanto en la legislación, que está muy bien, sino en cómo desarrollamos esa legislación y qué voluntad hay para implementar las leyes, por buenas que sean, sin inversión al respecto, es un papel mojado. Sí, después analizaremos un poco la ley, porque también hay muchos comentarios de gente que está un poco en contra y tenemos la suerte de tenerte a ti aquí. Pero hace unas semanas salió también una información de que se habían disparado el número de denuncias un 34% más, ¿no? Y que la Comunidad Valenciana era una de las comunidades donde más. Volvemos a las cifras. ¿Cómo leemos esta cifra? ¿Es bueno que se denuncie más? ¿Sigue demostrando que realmente hay muchas...? Bueno, yo creo que no se puede adivinar en realidad cómo leerlo, pero yo me quedo con el mensaje optimista que hay más de un 30% más de mujeres que no se habían decidido a denunciar nunca y que lo han hecho. El aumento de denuncias no quiere decir tanto el aumento de la violencia de género, sino el aumento de mujeres que se deciden a salir de esa situación, y yo quiero leerlo en esa clave. Claro, porque el silencio de las mujeres es uno de los mayores riesgos, ¿no? De los mayores factores de riesgo que tienen. ¿A qué se debe este silencio? Bueno, vamos a ver, está estudiado que la violencia de género que emerge es entre un 20 y un 30%, el resto está oculta. ¿Por qué este silencio? Pues este silencio es por muchas razones. La primera razón, por la dependencia psicológica, que es importante. Estamos hablando de mujeres que a lo largo de su vida han sido anuladas hasta que llegan en una situación que es difícil reaccionar. Pero no solo la dependencia psicológica, está la dependencia económica. Está muy claro que en situaciones donde el hombre todavía es el sostén de la casa, o donde sin trabajar los dos no pueden sacar adelante el número de hijos, gente que está viviendo en una habitación,
de toda la familia es imposible que puedan financiarse el tener 2 casas separadas y demás. Y además en muchos casos el que sustenta la economía familiar porque trabaja en el exterior es el hombre y la mujer es la que se queda en casa cuidando de los niños, con lo cual si se toma esa decisión es muy difícil seguir adelante. Yo he oído a mujeres decir que prefiero que mi marido me pegue y mis hijos coman, que es una frase muy dura. Luego está el miedo, si a ti continuamente te dicen que si denuncias te van a matar, pues claro, están aumentando tu nivel de negativa a denunciar, pero además no solo está la coacción o la amenaza de él. Muchas veces las familias se interponen, no solo las familias del maltratador, sino incluso las familias de la víctima en un malentendido análisis de la situación, prefieren la paz familiar. No denuncies que los niños les afectará mucho, no denuncies que vas a perder, y luego hay determinadas creencias culturales, tanto en nuestro país como en el resto, no lo achoquemos a los demás, que hacen que todavía crean que el sitio de la mujer es en la casa, callada, sumisa y aguantando lo que tenga que aguantar. Son todas estas razones las que hacen, y otras veces es la ignorancia. La ignorancia de las extranjeras, por ejemplo, que creen que el hecho de denunciar las van a expulsar del país inmediatamente, el hecho de no saber que vas a tener un sitio donde ir, que te van a dar unos medios para salir adelante. Claro, porque pues ahora que estamos hablando de las denuncias y de todo esto, ¿cuál serían los pasos o cómo podría una persona que en su casa esté sufriendo, porque también hay veces que incluso la víctima no acepta, ¿no?, que está sufriendo cierta violencia. Hay mujeres que no se identifican como víctimas de violencia de género. Identificarse cuando te dan un tortazo es relativamente fácil, pero la violencia psicológica, la presión, la coacción es muy difícil. Y además hay mujeres que han llegado a un punto que incluso cuando llega la violencia física justifican al agresor. Ya, es que mira, pero estaba muy nervioso, pero no estaba la comida hecha, pero los niños no estaban. Y eso es difícil. Pero una vez se ha identificado, o muy importante, una vez tú, vecina, amiga, compañera, la hayas identificado, puedes ir al juzgado, no debes ir al juzgado porque es un delito público, y el íter es relativamente sencillo, lo que podemos imaginar. Pues la citan en el juzgado, ella pide una orden de protección, se resuelve en un máximo de 72 horas, que normalmente suele ser el mismo día. No solo se resuelve, y esto es importante que se sepa, sobre el alejamiento, sino sobre, de momento, quién se queda en la casa, quién se queda a los niños, cómo se reparten esas cargas familiares, de modo que la mujer sale del juzgado con más o menos lo que es su vida solventada, de una manera provisional, porque luego vendrá el juicio definitivo, pero tiene esas cosas no como antes, que lo denunciaba y se quedaba con una mano delante y otra detrás. Y bueno, una vez pasa esto, puede ser desde un juicio rápido que se juzgue ese mismo día hasta un procedimiento pues que siga los pasos judiciales lo más rápidos posibles, porque son causas preferentes. Y el resultado, si se condena al maltratador, pues va desde todas las posibilidades de pena que tiene nuestra legislación, desde lo que es una localización permanente para los delitos más leves hasta la prisión por el tiempo que sea para los delitos más graves, pasando por alejamiento, por trabajos en beneficio de la comunidad, por un montón de posibilidades que están ahí. Sí, sin embargo, muchas veces en los informativos también se une estas noticias que tenemos de que la mujer había puesto orden de alejamiento y había denunciado, había hecho tal, sin embargo el maltratador o el agresor acaba con la vida de esta mujer. ¿Crees que la gente continúa creyendo en la ley, en la justicia, en que todo esto pasa? ¿O por qué solemos asociar, o siguen habiendo casos en que la mujer sí que había denunciado y había una orden de alejamiento? ¿Qué es lo que falla en estos casos? Ahí evidentemente en los casos que pasa hemos fallado, no podemos, pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que en justicia lo que hacemos es gestionar el fracaso. Nosotros actuamos cuando ya no ha fallado la educación, ha fallado la prevención. Muchas veces quieren achacarnos el poder de tener la solución a todo, y no. Si una mujer viene y me dice que tiene miedo, pero aún nadie ha cometido un delito, yo no puedo darle protección. Se le puede dar en otras vías, pero en un juzgado nunca, porque nosotros ponemos medidas cautelares respecto de delitos. Esto es importante, pero también es importante que sepamos que la mayoría de las mujeres asesinadas no habían denunciado. Y yo creo que esto tiene que saberse, que hay veces que se falla, sí. Yo me quedo siempre con
con la frase de que puede que la denuncia no sea siempre la solución, pero la solución nunca es no denunciar. O sea que el primer paso siempre es realmente el denunciar. Y ahora estabas diciendo también otra cosa que me parece muy interesante. Si tú eres un vecino y escuchas pues agresiones, o eres una persona amiga que conoces que esta persona está sufriendo agresiones, también puedes denunciar. Sin embargo, es algo como que antes estaba muy en el ámbito casero, ¿no? Yo no me quiero meter ahí porque las familias o las relaciones... Así es, pero no solo puedes, sino que debes, es tu obligación, es un delito público, y tu obligación es que si conoces de un delito público, debes denunciarlo. No se trata de que seas solidario, enrollado, buena gente, ni demás, es tu obligación. Pero si el hecho de que sea tu obligación legal no te convence, lo que debes pensar es que si el día de mañana matan a esa mujer, podrías haberlo evitado. ¿Cómo vas a explicarle esto a tus hijos o a tus hijas? Claro, en parte eres cómplice o responsable, ¿no?, de cierta cosa. ¿Y crees que la sociedad española ha cambiado, ha evolucionado lo suficiente como para romper esta barrera del ámbito privado en estas cosas que antes parecían casi más normalizadas, ¿no? Creo que ha evolucionado mucho, pero desde luego no ha evolucionado lo suficiente. Creo que ha evolucionado mucho más de lo que a veces pensamos. Afortunadamente hemos ido interiorizando determinadas cosas y bueno, que nos salten las alarmas. De hecho, son cosas que no veíamos las vemos. Y por eso es tan importante no ceder a lo que estos grupos negacionistas, porque sería volver atrás, pero que todavía nos queda hacer cosas. Yo me gusta poner como ejemplo una película que hemos visto la mayoría de gente, sobre todo de determinada edad, que es Sor Citroën. Sor Citroën. En Sor Citroën, que a todos nos hace sonreír y que nos parece graciosa y simpática. Yo la vi no hace mucho y me llevé las manos a la cabeza porque hay una escena de violencia de género, de apología de la violencia de género, en que Sor Citroën, Gracita Morales, le dice a la mujer: algo le habrás hecho. Esto yo cuando la vi en su día, cuando la vio mi madre en su día y me decía: es una película muy graciosa cuando era pequeña y demás, no nos llamaba la atención. Yo ahora lo vi y dije: es que esto no pasaría ningún filtro. Ningún filtro. Entonces, esas alertas, o esa alerta de aquella famosa Nochevieja de martes y 13, que luego pidieron perdón y demás, son alertas que nos saltan, con lo cual claro que hemos cambiado, pero que nos falta mucho por cambiar y que lo que no podemos hacer es retroceder un solo paso de todo lo que habíamos avanzado. En violencia de género todo lo que no es avanzar es retroceder, no hay puntos intermedios. Y sin embargo parece que sí que estamos en un momento donde tenemos que volver a luchar por cosas que ya estaban conseguidas en estos 20 años de celebración del 25. Exactamente, tú has hablado del Ayuntamiento de Madrid y de otros ayuntamientos. Esto que estaba asumido, que era unanimidad, de repente se va para atrás, pero es que es más, es que incluso partidos políticos que eran parte son parte del Pacto de Estado, son partidos que votaron en esta unanimidad en que se aprobó la ley de violencia de género, ahora están pactando con un partido que la niega. Y esto debería hacernos pensar y mucho. Claro, es una cuestión de vocabulario y lenguaje, el que no sea violencia de género, sea violencia doméstica, ¿no? Como el que, o va más allá realmente. Bueno, esto es una cuestión de vocabulario y lenguaje si tenemos en cuenta que el lenguaje es la herramienta más poderosa que tenemos, es lo que utilizamos para comunicarnos, para transmitir, para vernos, para cualquier cosa, ¿no? Va mucho más allá, claro que sí, va más allá hasta el punto que hablar de violencia intrafamiliar es como viajar en una cápsula del tiempo e irnos a principios de siglo. Claro, porque dentro de esta intrafamiliar, ¿no?, quedarían fuera muchísimas situaciones de violencia contra la mujer realmente. Bueno, sobre todo quedarían invisibilizadas, ¿no? Esto es como si tú quisieras incluir dentro de la medicina general la oftalmología. Si de repente tú quitas a los oftalmólogos y lo llevas a los médicos de familia, pues los médicos de familia no saben tanta oftalmología y bueno, pues te van a poder dar un colirio, pero no te van a poder operar ni quitarte las cataratas ni la miopía. Pues este es un poco el símil. Claro, la verdad que eres muy didáctica en este punto. Pues vamos un poco a la ley, porque la ley de violencia de género es del 2004, supuso un antes y un después de visibilizar unas situaciones que antes, pues como estábamos hablando con lo de martes y 13 o Sor Citroën, parecían que hacían hasta gracia, ¿no? Sí, sí, hacían gracia, es que es verdad, hacían gracia. Claro, entonces esta ley marca un antes y un después y empieza a por lo menos tener un instrumento jurídico de procedimiento donde poder visibilizar, ¿no?
Es un instrumento jurídico muy potente, es una herramienta muy buena y además nos lo han copiado, que está muy bien en este caso que nos lo copien, ¿no? Y todavía hay países, a mí no hace nada me llamaban de Francia preguntándome por cómo lo hacíamos porque lo tomaban como ejemplo, con lo cual lo estábamos haciendo bien, no tan bien como deberíamos porque la ley es mucho mejor de lo que nos creemos. ¿Por qué digo esto? Porque la ley no solo, a la gente parece que relaciona la ley con las órdenes de alejamiento, con las penas de prisión, con la cárcel, con las mujeres asesinadas, con la custodia, pero no, la ley tiene una parte no judicial, está casi hipertrofiada la parte judicial en desdoro de las otras partes que están atrofiadas. La ley habla de educación, la ley habla de medios de comunicación, la ley habla de cosas como publicidad, habla de prevención, y esa parte se ha quedado pues como un brindis al sol, ¿no? Como que en los colegios pues vamos a darles una charla el 25 de noviembre y otra el 8 de marzo y hemos cubierto el expediente. Y es mucho más. Es una ley, lo que pasa es que bueno, es una ley que es como un edificio, cualquier edificio que tiene 10 años, por unos buenos cimientos y unos buenos materiales de construcción que tenga, si no tiene un buen mantenimiento, pues las ventanas se oxidan, el ascensor no va, falta ponerle aceite a los goznes, pues con la ley pasa exactamente lo mismo. Se tenía que revisar todos los años y solo se revisó el primero. Pues vamos un poco a la parte más penal, porque hay gente que dice que es inconstitucional, que no defiende a todos los ciudadanos por igual. Bueno, pues la gente que dice inconstitucional es porque miente. Las cosas hay que llamarlas por su nombre y es así. ¿Por qué digo esto y lo digo tan tranquila? Vamos a ver. Si nos ponemos la Constitución por sombrero, que es como hacen estas personas, pues vamos a ser coherentes. ¿Qué pasa cuando uno duda que si una ley es o no constitucional? Acude al órgano que la Constitución establece como el máximo intérprete de la Constitución. Entonces acude, que es el Tribunal Constitucional, previsto en la Constitución, en esa misma Constitución. Y entonces lo han llevado pues más de 100, casi 200 veces. Lo han llevado 200 veces para demostrar su inconstitucionalidad. Para cuestiones de inconstitucionalidad que han planteado los jueces, que se han planteado. Todas estas veces se ha dicho que es constitucional, por lo cual es la ley más constitucional que hay, porque es la que más veces ha dicho el Tribunal Constitucional. Pero claro, si viene el cuñado y dice, ya, pero es que no es así porque infringe el artículo 14, pero ¿quién lo dice? Tú. Volvamos al ejemplo del médico. Usted tiene cataratas. No, usted lo que tiene es un orzuelo. ¿Quién lo dice usted? Pues es lo mismo. Claro, sin embargo, ya no solamente partidos políticos, sino periodistas. Hace poco estaba leyendo un artículo donde decía que los hombres eran rehenes de las mujeres por esta ley inconstitucional, porque las mujeres tienen más derechos que los hombres. ¿Qué les dirías a la gente que nos está viendo desde casa, tú que eres además jurista y especialista en estos temas? Bueno, pues lo que he dicho es que mienten, y no solo mienten, sino que además manipulan. Hay un artículo de la Constitución, que es el artículo 14, que establece la igualdad entre mujeres y hombres. No obstante, habla de todos y no dice todos y todas, para que veamos que hemos seguido avanzando en el lenguaje y en todo. Y la manera de que todos y todas seamos iguales es que estemos en posibilidad de ser iguales. Estamos en una sociedad machista, con lo cual si no quitamos los obstáculos para que las mujeres y los hombres no sean iguales, las mujeres es evidente que hasta ahora nos habíamos encargado del cuidado de la casa, entre otras cosas porque la ley nos prohibía ser jueces, ser fiscales, ser policías, prohibía estudiar, determinadas empresas despedían a las mujeres si se casaban. Ahora hay que remover esos obstáculos para que partamos del mismo. Esto es como una carrera. Si vamos a empezar una carrera y uno de los participantes o está más para atrás o tiene una incapacidad que le permite, no puede uno empezar una carrera en que uno de los participantes lleve una mochila con 10 kilos de plomo y el otro lleve unas zapatillas estupendas o no, con un contendiente descalzo y el otro calzado. Entonces habrá que poner cosas para que quitar esa mochila de 10 kilos, darle unas zapatillas iguales y entonces que empiezan a correr. Pues bien, estamos en este punto. Cuando tengamos las zapatillas iguales y no tenga la mochila de 10 kilos, quizá habrá que actuar de otra manera, pero ahora estamos en esa vía. Sí, otro de los temas que la gente, los negacionistas y que critican mucho es también lo de la custodia compartida, como que les van a quitar a los hijos. ¿Qué hay de esto? Pues mira, lo primero hay que cuidar, ya digo que el lenguaje, ellos dicen, nos van a quitar a los hijos, es que los hijos no son vuestros.
es que los hijos no son de nadie. La custodia tiene que ser un derecho de los hijos y una obligación de los progenitores. Cuando parten de la base de que me están quitando algo que me pertenece, ya están partiendo de un error. Aquí nadie quita nada. Aquí simplemente se atribuye la custodia de los hijos y de las hijas a quien se considera más preparado. Si un hombre ha pegado a la madre de esos niños, normalmente no estará en las mismas circunstancias que la madre que ha sufrido esos golpes. Y la ley lo que hace no es prohibir la custodia compartida a todos los hombres, solo se lo prohíbe a los hombres que son maltratadores. Evidentemente tampoco, no hay ninguna ley que meta en la cárcel a todos los hombres por ser hombres. Mete en la cárcel a los hombres que son delincuentes, pero ojo, también mete en la cárcel a las mujeres que son delincuentes. Y también si una mujer maltrata a su marido, tampoco le van a dar la custodia. Hace poco hemos visto, de hecho, el caso de una mujer que ha tenido unas penas más altas, que es verdad, también lo dice mucha gente, ¿no? Me gustaría ir desmintiendo todos estos temas, que las mujeres, que los hombres tienen penas más altas por esta ley que las mujeres delante de un delito. ¿O? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que cuando un hombre mata a una mujer, a su mujer, tiene la misma pena que cuando una mujer mata a su marido. Y esto mismo se puede decir de delitos graves como este. Sí que hay un rango de delitos donde la situación es diferente. La pena máxima normalmente es la misma posible, pero la mínima, ¿por qué? Porque lo que se intentaba es corregir esa situación de palizas habituales que la respuesta penal tenía que incluir este desvalor. ¿Esto es faltar a la igualdad? Pues no. Si un funcionario se lleva dinero de la caja, tiene más pena que si el que lo hace es el dependiente de una tienda de muebles de la caja de la tienda de muebles. Y si tú me pegas a mí, que soy fiscal, estarás cometiendo un atentado, pero si pegas a tu compañero estarás cometiendo un delito de lesiones que es más leve. Con lo cual, dependiendo de las circunstancias, se pueden variar las penas. No obstante, en los delitos más graves la pena es exactamente la misma. ¿Los juzgados de violencia de género, cómo están funcionando? ¿Cuántos hay? Cuéntanos un poquito, tú que estás vinculada a este mundo. ¿Han hecho su papel? ¿Están haciendo su papel? ¿Tienen falta de medios? Bueno, están haciendo su papel y tienen falta de medios, las dos cosas. Lo primero, es evidente que la justicia en general es la hermanita pobre de las administraciones. Siempre decimos vete a Hacienda y vete a la justicia y verás la diferencia. Pero, y bueno, dentro de la justicia de género no va a ser mejor, si acaso incluso un poco peor, pero bueno, pongamos en que es igual. Pero lo que es verdad, lo que hay que explicar es que cuando entró en vigor la ley preveía que existieran juzgados de violencia en todos los partidos judiciales, pero a la hora de la verdad lo que hizo no es crear juzgados, es crear solo juzgados en grandes capitales o en capitales de provincia, que estos sí funcionan, con las carencias que sean, pero funcionan, y en la mayoría de partidos judiciales atribuir el conocimiento de la violencia a uno de los juzgados que ya existía, que une al conocimiento de todo lo que lleva, que pueden ser desahucios, pueden ser tráficos de drogas, pueden ser divorcios, pueden ser reclamaciones porque a uno se le ha caído el edificio encima, puede ser cualquier delito, robos, con la violencia de género. Evidentemente, al no tener exclusividad, no solo a la hora de conocer, sino también a la hora de tratar. Una mujer va a denunciar un delito de violencia de género y está pues allí, puede estar perfectamente compartiendo espacio con pues un detenido por tráfico de drogas, la familia de este detenido por tráfico de drogas, puede tenerse que esperar porque el juez tiene que ir a levantar un cadáver. Y claro, esta situación que se supone que iría mejorando, pues no ha mejorado lo que debería mejorar. Hay que señalar que en los últimos 5 años no se había creado ningún juzgado de nada, pero que en la primera remesa de creación de juzgados no se ha contado tampoco con la novedad de ningún juzgado de violencia. Ninguno. Y sin embargo, se está empezando a aplicar la perspectiva de género ya no en juzgados especializados, sino en general en la justicia. ¿O esto es algo que todavía...? Bueno, se está empezando a hablar de ello. Se está empezando a hablar de ello, que no está mal, ¿no? Porque hay veces que se hablaba, ¿no? Y a determinados jueces o eso se les ponían los pelos un poco verdes.
Sí que es verdad que desde el año pasado, por primera vez, el Tribunal Supremo habló y se atrevió, porque sí que se aplicaba. Esto es una herramienta para corregir una situación y revertirla en el sentido de la igualdad de género. Entonces había jueces, fiscales que incluso instintivamente sí que lo hacían, pero la primera vez que se habla de perspectiva de género en una sentencia es una sentencia de hace menos de un año, ¿no? Pero bueno, es un paso, ahora ya se habla, ahora ya se normaliza, ahora ya por lo menos nos hemos creído o somos conscientes de que hay que hacerlo. Hay reticencias, por supuesto, pero hay que recordar que esto ni es un invento de las feministas, ni es una moda que nos ha dado por ahí, sino que es una obligación legal en virtud de una norma que se llama el Convenio de Estambul, que es un convenio internacional que está suscrito por España y por tanto es derecho aplicable. Sin embargo, creo que todos tenemos en la cabeza la fotografía, ¿no?, del Tribunal Supremo, hombres sin ninguna mujer. ¿Cómo están las cúpulas de los... ¿Han llegado también las mujeres a ocupar estos? Y en todo caso, ¿habría una perspectiva diferente si las mujeres ocuparan estos cargos? Bueno, pues las mujeres hemos llegado muy difícilmente. Hemos llegado muy difícilmente porque si tienes en cuenta la estadística, que es muy fría pero dice muchas cosas, así como en las bases de la carrera estamos en un 60, incluso ya superando un 60% de mujeres sobre hombres, y si tienes en cuenta las últimas promociones, de las últimas promociones un 70% de personas son mujeres. Sin embargo, en las cúpulas se invierte la pirámide y se roza el 30%, pero con dificultad. En una carrera donde cerca de un 70 somos mujeres, que un 30 están en la cúpula, evidentemente la desigualdad es obvia. Antes nos vendían la cabra, con perdón de la vulgaridad, pero es así, ¿no? De que, bueno, pues como las mujeres no pudimos acceder a la carrera judicial y fiscal hasta que nos lo permitió la ley en el 66. Pero, ¿hasta el 66? No sé. Y de hecho en el 66 nadie, porque en el 66 ya dijo la ley que se podía, claro, a partir de ahí que alguien estudiara la primera juez y la primera fiscal son de mediados los años 70. Claro que había un momento que no tenían la antigüedad suficiente para ocupar estos puestos de mando. Pero claro, ahora ya ha pasado el tiempo, ahora ya tenemos muchas la antigüedad suficiente. Y sin embargo, no se ha mejorado los términos. Es evidente que esto hay que solucionarlo, y hay que solucionarlo no con la simpleza que dicen muchos. Es que, bueno, pues que llegue por ser mujer, que llegue por sus méritos, no por ser mujer. Evidentemente, tenemos que llegar por nuestros méritos, pero tenemos que conseguirlos. La conciliación, que a mí me gusta más hablar de corresponsabilidad que de conciliación. Claro, las jueces y las fiscales cometemos la estupidez de tener hijos, ¿no? Y los tenemos nosotras, no los tienen nuestros compañeros. Si tú te vas a mirar el BOE, las excedencias por cuidado de los hijos, de las hijas y de personas mayores, en las carreras judicial y fiscal verás que un 90% de quienes las pedimos, de quienes las piden, yo no la he pedido nunca, son mujeres. Y entonces comprenderás que este tiempo que esta mujer está en excedencia, mientras su compañero de la misma promoción está trabajando y además hace cursos, luego a la hora de poner los méritos, evidentemente él objetivamente tiene más méritos sobre el papel, si tienes en cuenta que ella se tuvo que quedar a cuidar los hijos, a lo mejor de él, porque hay muchas parejas dentro de la carrera. Esta es una carrera muy endogámica por la sencilla razón de que, claro, estudias tanto tiempo que como no conozcas a tu pareja en el supermercado. Sí, y ¿sería diferente en el caso en que las mujeres empiecen a llegar a las altas cúpulas judiciales? ¿Sería diferente esa perspectiva de género o esta aplicación? Yo estoy convencida que sí, porque las mujeres cuando llegamos a los puestos de poder lo que debemos ser es mujeres. No tenemos que masculinizar nuestros comportamientos, que es lo que precisamente dicen estas mujeres que dicen por los méritos, ¿no? Que es lo que se llama el síndrome de la abeja reina. Tú no tienes que ser un hombre, ni pedir a tus compañeras que se comparten como un hombre, ni tienes que decir yo he llegado, podéis llegar cualquiera. Nosotras tenemos que comportarnos como mujeres, que no quiere decir que seamos peores ni mejores, aportar esa parte femenina, porque al fin y al cabo la sociedad somos más de la mitad. En la Comunidad Valenciana parece que hemos roto, ¿no? En la Comunidad Valenciana podemos levantarnos todos los días y hacer así, porque es la única comunidad autónoma que tiene una presidenta del Tribunal Superior de Justicia y una fiscal superior.
¿La única de toda España? De toda España. Y aparte tiene también una presidenta de la audiencia y hasta hace poco una fiscal jefe de la Fiscalía Provincial. Pero es la única que tiene los dos cargos superiores en la carrera judicial y fiscal, que son la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y la fiscal superior, son ambas mujeres. ¿Qué más logros necesitamos? ¿Cómo estaría esta carrera de ir logrando pequeñas cosas hasta llegar a, por ejemplo, necesitar celebrar el día de hoy? Habéis llegado vosotros a la cúpula en la Comunidad Valenciana como primera comunidad. ¿Qué más pasos tenemos que ir haciendo como sociedad en judicial? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo. Y yo creo que es muy importante que nos olvidemos del divorcio de voy a criticar a voy a criticar. En esta materia tenemos que ir todas las personas a una misma vez. Y para ir a la misma vez yo creo que es muy importante que mostremos los ejemplos buenos, las mujeres que pueden salir. Es importante que se señalen los fallos del sistema, pero también es importante que las mujeres vean que las mujeres que denuncian salen adelante, porque si no al final el mensaje que transmitimos es el contrario. Si todo va tan mal, ¿para qué voy a denunciar? A mí me encanta el mensaje que dio la víctima de la manada después del calvario que le hicimos pasar, que hay que reconocerlo, de decir que volvería a denunciar y que animaba a todas las mujeres que lo hicieran. Me has dado pie para preguntarte también pues por estas sentencias que creo que la sociedad no ha llegado a entender, ¿no? Porque en concreto la manada, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se hizo primero como tan solo un abuso? Todas estas reivindicaciones de la sociedad también pueden ir a que la judicatura cambie. Hombre, ¿Cómo lo ves tú también, esta de la manada, por ejemplo? Que lo primero hace ver una cosa que es muy sencilla, me parece que no se nota. La violencia de género en nuestra ley todavía es la que se comete en la pareja o la expareja. El Convenio de Estambul y el Pacto de Estado nuestro estableció que, bueno, que eso como un primer paso había estado muy bien, pero que ahora tocaba introducir estos otros delitos cometidos contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero bueno, de momento no se había hecho. Si se hubiera hecho, esto lo hubiera juzgado un tribunal especializado y a lo mejor la solución hubiera sido diferente desde el principio, pero no solo la solución, quizás el tratamiento de la mujer, porque para los juzgados de violencia de género se exige una especialización, sea mínima, se necesite más, pero se exige. Sin embargo, cuando se juzgan violaciones o delitos sexuales en general, todavía no se considera violencia de género y lo hacen tribunales que no tienen ninguna especialización. Entonces, simplemente este pequeño detalle que parece una cosa de logística, pero va mucho más allá, podría haberlo hecho. Y bueno, yo creo que poco a poco estamos siendo conscientes de que la perspectiva de género, nos guste o no nos guste, hay que aplicarla. Igual que a mí me gustaría que de una vez se nos diéramos cuenta que la ley de violencia de género, aún a quien no le guste, es ley y hay que aplicarla. A mí me han dicho y me dicen todos los días por redes sociales que no soy una buena fiscal o que soy una mala fiscal porque defiendo una ley, porque defiendo esta ley, que esta ley va contra lo que hemos dicho, ¿no? Claro, mi misión es defender la legalidad y la legalidad vigente es esta. Y esta es la ley que el Parlamento de España nos dimos. Todos los ataques son más inconstitucionales y les dejan más fuera de la Constitución de lo que pretenden alegar, ¿no? Pero claro, si la interpretación es que quien interpreta la Constitución soy yo, claro, apaga y vámonos. Claro, es que nos van a quedar muchas cosas porque también pues venimos otro día. Diana, el juicio no contra Diana Quer también vendría un poco ligado con lo que tú estabas contando, exactamente, ¿no? Exactamente. El asesinato de Diana Quer no se consideró violencia machista. Bueno, el término violencia machista jurídicamente no existe. Es un término acuñado por el periodismo, por la sociedad, que sí que es violencia machista, pero no es violencia de género de la que está prevista en la ley, nuestra ley integral. Por no estar dentro de la familia. Por no estar dentro del ámbito de la pareja. Esto pues significa que no se ha instruido por un juzgado especializado, que no se han aplicado pues lo que establece la ley, que no quiere decir que esta víctima esté desprotegida, porque todas las víctimas, hay un estatuto de la víctima que protege a todas las víctimas. Y que a la hora de juzgar, pues tampoco. En cualquier caso, los asesinatos, tanto de género como no, se juzgan por un jurado popular. Pero eso sí, el magistrado presidente podría ser especialista, en este caso no lo es.
Esta tal vez sería una de las cosas para mejorar de la ley. ¿Qué cosas tendría que mejorar esta ley? ¿O cómo ves tú? ¿Crees que es una buena ley todavía hoy? Creo que es una ley magnífica y que en su día era un modelo. Creo que debe mejorarse como todo y que además, bueno, tiene obligación de mejorarse en determinadas cosas que han pasado y que nos obligan, como el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul nos obliga a introducir en el término violencia de género, lo llamemos violencia de género machista o como llaman ellos, que es violencia cometida contra la mujer por razones de género, aunque sea muy largo, muy poco periodístico. Pero bueno, entrarían dentro delitos como la mutilación genital femenina, entrarían dentro los matrimonios forzosos, entrarían dentro los delitos contra la libertad sexual, todo cosas que no entraban dentro porque en su momento no se optó. Y son los delitos cometidos contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, independientemente del ámbito de pareja en que se cometa. Esto sería una de las cosas más importantes, ¿no? Esto daría, claro, tendría que alterarse el mapa judicial, ampliar, porque claro, lo que no podemos es en los juzgados que estamos llevar esto encima. Tendría que haber más juzgados de violencia sobre la mujer. Ahora estás diciendo esto de la mutilación genital y he pensado, digo, bueno, España, dentro de todo, realmente es un país referente. La situación de España, por más que sean casos... Es mucho más referente de lo que la gente cree, ¿no? A veces creemos que somos chauvinistas, incluso hay gente que se tilda a sí misma de patriota y esto que sería una cosa para la que ponerse una medalla en el pecho diciendo, jolín, ¿cómo hemos hecho? Justamente lo está denostando, ¿no? Esto hay que pensarlo. Bueno, estamos casi llegando al final del programa, se nos queda pues la educación, los medios de comunicación, la pues publicidad nada, hacemos sexista, una segunda parte. Tantos temas, pero sí quería primero tratar también, porque has venido aquí a La Pobla a presentar tus libros, porque tú has pasado también hacia la literatura, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido este tránsito a la literatura y qué has venido a presentar? Bueno, pues mi tránsito a la literatura la verdad es que pasó también por el tema de la conciliación necesaria. Yo siempre me había gustado escribir, había ganado algún premio de jovencita y demás, pero luego, bueno, entre estudiar la oposición y tener hijas, estas ocurrencias que nos vienen a la cabeza a las mujeres, pues la verdad es que no había podido desarrollar este gusto hasta hace, bueno, no poco, porque ya llevo un tiempo, pero bueno, hasta que llegó el momento en que ya me lo pude permitir. Y poco a poco, evidentemente, mis temas siempre han ido en la vía social, ¿no? Incluso cuando era jovencita siempre he tenido muchas inquietudes por el tema social. Trabajo con violencia de género y evidentemente tengo tantas historias. No he plasmado ninguna historia completa de las que veo en el juzgado, pero sí, claro, todas estas vivencias como fiscal, no solo como fiscal, como ciudadana, como amiga, como persona han ido a parar. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Quienes tenemos la posibilidad de llegar a la gente, pues escribiendo, pintando, bailando o haciendo cualquier cosa, también tenemos la obligación de devolver a esa sociedad en forma de mensaje, de que esto se pueda utilizar para otras cosas. Y en ese sentido, yo con mi literatura intento que la gente se enganche y además que compre libros, ¿para qué nos vamos a engañar? Hoy el momento umbral también, sí, ¿no? Una también tiene que tenerlo. Pero si además de engancharse, comprar libros y gustarle muchísimo, cuando cierra sus páginas dice, ostras, pues es verdad, esto pasa y esto tenemos que hacer algo, entonces es que he conseguido todo mi propósito, si no se me ha quedado a mitad. Claro, sería una manera de intentar entrar, ¿no? Sensibilizar, concienciar a las personas sobre, que no sea tan judicial, ¿no? Sobre esta realidad, esta lacra que llamamos. Yo creo que el arte es un vehículo óptimo para enganchar a la gente. Aquí no se trata, bueno, pues está muy bien que los adeptos sigan ahí, ¿no? No perder la fidelidad. No vamos a hacer como el banco, que solo le da la vajilla a los que ponen la nueva cuenta y no lo da a los que ya estamos. Pero aparte de eso se trata de lograr adeptos por otra vía, que alguien quizás, pues no, yo no iría a una charla de violencia de género, pero a mí esto de los microrelatos me gusta. Oye, pues a lo mejor con los microrelatos llega pues yo nunca me compraría un libro que tratara de violencia de género, pero a mí la novela negra me gusta, pues también tengo novela negra.
También he escrito un libro caratrista que está destinado a adolescentes, a niños, ¿no? De la ESO y demás. Pues creo, o sea, mi ilusión era escribirlo como un vehículo para llegar a institutos, para que los niños y las niñas lo leyeran y tuvieran una manera de tratar el tema que no darles un rollo de charla que les entra por un oído y les sale por otro, ¿no? Por más que una intente poner lo mejor de sí. Claro, pues ya así para terminar, ahora que estabas hablando también de los chavales y de las nuevas generaciones, ¿cómo ves este futuro, ¿no? Estas nuevas generaciones con relación a la violencia de género? Porque por momentos parece que con tanta educación y con tanta información, y sin embargo no hemos conseguido... Esto fue una de las cosas que me deja un poco perpleja, ¿no? Porque pensábamos, cuando empezamos con esto ya hace mucho tiempo, pensábamos que las generaciones nuevas, educadas en igualdad, que no tuvieran la carga de haber sido educadas por personas educadas en el franquismo, como mi madre o como tantas madres, pues verían las cosas de otra manera. Pero algo hemos hecho mal con ellas y ellos. Yo creo que lo que hemos hecho mal es que se ha emergido el fenómeno no solo de las redes sociales, sino de Internet en general, y no les hemos dado instrumentos ni herramientas para defenderse. A mí me encantan las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas, pero creo que hay que potenciar su parte positiva. Pero hay muchas veces que dicen, no, es que hay que negarles a los niños. No, yo creo que a los niños hay que darles herramientas para que sepan reaccionar y dejar de ver ese porno, rechazar ese reggaetón que tiene letras machistas, o dejar de ir, no hace falta que sean nuevas tecnologías, o dejar de ir a discotecas donde pasen gratis las chicas. Bueno. Ahora sí, llegamos al final. Muchísimas gracias. Qué corto se ha hecho, ¿no? Sí, se ha hecho corto. La verdad que habían muchos temas más, pero como tú has dicho, te emplazamos a otro programa. Muchísimas gracias por estar aquí en el plató de Telepobla i moltíssimes gràcies a tots a casa per la seva atenció. Ja sabem, ens veiem al pròxim programa del Parlem. Gràcies.